Muy buenas tardes, continuamos con esta segunda jornada de trabajo acá en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Nos vamos en este momento con la reunión paralela número 11, incentivos para impulsar inversiones resilientes. Importante tema porque se trata de esos incentivos que van para garantizar la protección de aquellas personas que se pueden encontrar en zonas de riesgo, pero también es cómo conseguir la inversión, cómo fomentar que los estados se interesen en la gestión del riesgo. Allí se encuentra Samuel Lancheros con toda la información y de qué se trata este foro. Adelante. Muy buenas tardes, continuamos con nuestro segundo día de la sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en la región de las Américas, nuestro segundo día y nuestra 11ª plenaria paralela denominada Incentivos e Instrumentos para Impulsar Inversiones Resilientes. Entre uno de los objetivos se encuentra el de dar a conocer acciones exitosas en el desarrollo de incentivos para la promoción e implementación de inversiones públicas resilientes. Saludamos a todos los presentes en este auditorio y a la gente que se conecta a través del streaming del canal institucional colombiano. Para continuar con esta sesión le vamos a dar paso, vamos a presentar primero a nuestros invitados, el moderador Jesús Zuniaga Marcano, moderador del primer segmento de esta sesión, es ejecutivo principal de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Con él estarán nuestros panelistas, Francisco Tula Martínez, director del área de inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan de Costa Rica y presidente de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública. Asimismo, estará con nosotros Carolina Díaz Giraldo, subdirectora de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, y Gilberto Romero Ceballos, quien es especialista en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Sin más preámbulo, le doy entonces la palabra a Jesús Zuniaga Marcano, nuestro moderador del primer segmento. Buenas tardes de nuevo para todos. Es un gusto para nosotros, para CAF, moderar esta sesión. Agradezco mucho la participación de todos ustedes y especialmente de nuestros panelistas. Quiero iniciar complementando las palabras del señor que me precedió, anunciando que este va a ser un primer segmento que se enmarca dentro de la prioridad 3 del marco de Sendai, que es invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia, promoviendo la implementación de metodologías para integración de la reducción de riesgos en la inversión pública y privada, así como mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia de riesgo como medidas de protección financiera mediante el reconocimiento de experiencias y modelos exitosos. Posteriormente tendremos un segmento y así iremos un segmento que se enfoca en los instrumentos financieros para la transferencia de riesgo y la adaptación ante desastres. Con estos dos primeros segmentos buscamos hilar hacia el final de la tarde el abordaje de las dimensiones que responden a las 4 prioridades del marco de Sendai. Veremos en la presentación de 3 iniciativas que cubren diferentes dimensiones, contribuyen a la construcción de capacidades institucionales, el conocimiento y la priorización del riesgo y el diseño de políticas sectoriales para la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública. Quiero invitar a Carolina Díaz Giraldo, subdirectora de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Departamento Nacional de Planeación, quien inicialmente hará una presentación sobre el Índice Municipal de Riesgo de Desastres y seguidamente tendremos un conversatorio en el cual conoceremos las iniciativas que el señor Gilberto Romero Ceballos, presidente del Centro de Estudios de Prevención de Desastres de Perú,
nos comentará sobre la experiencia en Perú de la implementación del programa Geópolis y de fortalecimiento institucional a través de la metodología de Epifines, y del señor Francisco Tula Martínez, director de inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, quien nos mostrará, los ilustrará con la experiencia de Costa Rica para incorporar la gestión de riesgo en la inversión pública. Quiero invitar a Carolina a que inicie la presentación, y quiero invitar entonces a Gilberto y a Francisco a que nos acompañen acá mientras Carolina nos hace su presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Jesús, muchísimas gracias por la presentación. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para darle las gracias a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y también al equipo de la Plataforma de Naciones Unidas por esta invitación al Departamento Nacional de Planeación, y pues también las gracias a mis compañeros del conversatorio por este espacio para que reflexionemos en torno al tema de la gestión del riesgo en la inversión pública. Nosotros sabemos que tanto la experiencia de los daños y pérdidas de los desastres que vienen ocurriendo tanto en Colombia como en los demás países de América Latina y el Caribe, al final lo que los están haciendo es demostrándonos pues que los desastres se están construyendo por unas decisiones que hemos tomado en el pasado. Y creo que tanto Colombia como los demás países, lo que comenzamos a ver a partir de la información histórica es que los eventos hidrometeorológicos son contundentes frente a esos registros. Es decir, si analizamos la información de los últimos 20 años, vemos que el 88% de esos eventos están asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Ustedes pueden ver ahí un pico en el año 2000, a partir del año 2012. Digamos que este pico no obedece tanto al tema del aumento de la exposición, sino sobre todo a una mejora sistemática en los registros en el país. Pero entonces la pregunta que nosotros nos comenzamos a hacer frente a ese tipo de desastres es, está bien, los desastres ocurren, están generando unos daños y pérdidas, eso es evidente para todos, pero la pregunta es, ¿dónde se están concentrando ese tipo de impactos y pérdidas? Entonces, cuando cogemos la información frente a la población afectada versus los ingresos y utilizamos estadísticas como la del Producto Interno Bruto per cápita a nivel departamental para el país y la cruzamos con la información de la tasa de población afectada, la utilizamos esto para ajustando por esa tasa de población, vemos que sí existe una correlación que es muy evidente, que nos está diciendo, mire, los departamentos con menores ingresos per cápita tienen las mayores tasas de población afectada por esos eventos hidrometeorológicos. Y ustedes pueden ver ahí la línea de tendencia de esos cruces de información. El tema es que en Colombia, desde hace ya muchos años, se están haciendo diferentes esfuerzos para responder a ese tipo de situaciones problemáticas. Y una de ellas es a través de las inversiones que se hacen en el tema de gestión del riesgo. Lo primero que hay que reconocer es que entre el 2010 y el 2016 se ha invertido en gestión del riesgo 3 veces más de lo que se invertía antes en el periodo 2002-2009. Eso, digamos, es un avance en términos de los esfuerzos que se están haciendo para el país. Pero si uno comienza a hilar un poco más fino, identificar en qué se están haciendo esas inversiones y quiénes están haciendo esas inversiones, ustedes ven ahí un pico de los esfuerzos principalmente del nivel nacional, seguido de los esfuerzos de las inversiones que se están haciendo desde los municipios. La pregunta un poco sobre esto es, estas inversiones, ¿cómo se están distribuyendo? Digamos, ¿cómo se están priorizando esas inversiones en el territorio? Porque un poco cuando uno lee los picos de las inversiones encuentra dos coincidencias. Uno, en el 2012, lo que tiene que ver con el impacto de las inundaciones por el fenómeno de la Niña, y otro pico, digamos, un poco más bajo en el 2015-2016 relacionado con el impacto de la sequía por el fenómeno del Niño en Colombia. Entonces, a veces lo que le están mostrando uno de esos datos es, ojo, las prioridades de política pública y las prioridades de inversiones pareciera que se estuvieran tomando
a partir de los desastres ya ocurridos, materializados en el país. Entonces, un poco para intentar responder esa pregunta de cuál debería ser ese criterio que oriente la prioridad de las inversiones, fue que el Departamento Nacional de Planeación tomó la decisión de hacer el ejercicio de construir un índice municipal de riesgo ajustado por capacidades. Después de hacer una revisión de diferentes experiencias que existen a nivel mundial, 108 y 2 que existen para Colombia, que digamos son complementarias a este ejercicio, comenzamos a ver como diferentes índices con diferentes alcances. Uno para comparar entre países, normalmente utilizando metodologías que son complejas, análisis de componentes principales, hasta otros índices que digamos sirven para medir y diagnosticar a nivel de encuestas de percepción y a nivel barrial, y finalmente nosotros encontramos como un punto intermedio, queremos utilizar un índice que sirva para comparar entre regiones y municipios, que sea un índice simple y que maneje pocas variables. Esto hizo entonces que construyéramos esta herramienta para medir el riesgo a nivel municipal ante eventos hidrometeorológicos, pero también que mida las capacidades que tiene cada uno de los entes territoriales para poder gestionarlo. El índice es en realidad simple, es replicable, es muy fácil de interpretar, tiene también como particularidad, reconoce las particularidades que tienen los territorios tanto frente a las condiciones de riesgo como frente a las capacidades, sirve para orientar prioridades de política pública y digamos que este primer ejercicio se enfoca en los desastres hidrometeorológicos, pues teniendo en cuenta que son los eventos que más están ocurriendo en el país. El índice tiene dos componentes, un componente de riesgo y un componente de capacidades que rápidamente les voy a mostrar los resultados. En términos de amenaza, después de que corrimos la información para los 3 tipos de fenómenos, estoy hablando de inundaciones lentas, avenidas torrenciales y movimientos de masa, información utilizada de la que se genera por las entidades técnico-científicas del nivel nacional a escala unos 100.000, le está mostrando uno, miren, en Colombia el 29% del territorio está en condiciones críticas ante amenazas para esos 3 tipos de eventos. 10 millones de hectáreas en zonas inundables, de esos hay 900.000 hectáreas que también se inundan durante los fenómenos de la Niña, 11.7 millones de hectáreas con mayor susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos de masa y 12 millones de hectáreas con problemas de flujos torrenciales. Hay que tener en cuenta que en términos geográficos los flujos torrenciales y los deslizamientos ocupan el mismo espacio, pues en ese caso pues las áreas no se suman, pero al final le dice a uno, mire, 513 municipios del país, es decir, más del 50%, pues tienen los 3 tipos de amenazas en condiciones críticas. Ahora, en términos de exposición, 18 millones de personas están localizadas en esas zonas donde están las condiciones más críticas. El 61% de esas personas expuestas viven en aglomeraciones urbanas y particularmente las vemos concentradas en Bogotá, Medellín, en Cali y en esa aglomeración de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y el Amazonía. Ahora, en términos de vulnerabilidad, hay muchas maneras de medir esas condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, para este índice de pobreza multidimensional como un proxy de esa vulnerabilidad social, teniendo en cuenta que las dimensiones lo que hacen es reflejarle a uno cuáles las limitaciones que tienen esos hogares o las oportunidades para movilizar y poder acceder a esos activos para gestionar el riesgo. Al final el índice le está mostrando a uno que 429 municipios del país tienen unas condiciones de población muy críticas frente a esa vulnerabilidad y sobre todo los factores que más están influyendo es el tema de las coberturas de acueducto de alcantarillado, el tema del logro educativo, digamos otras condiciones físicas asociadas con el material de la vivienda. Esto nos lleva a la construcción del índice de riesgo, que es pues básicamente el concepto tradicional que todos conocemos frente a amenaza, vulnerabilidad, exposición, con la fórmula que ustedes ven ahí, y para arrojarle a uno el siguiente dato, en Colombia 6,7 millones de personas, es decir, el 13% de la población es vulnerable socialmente y está expuesta a unas condiciones críticas de amenazas hidrometeorológicas. Y la información pues se puede representar espacialmente, donde los colores más oscuros pues son los que tienen las condiciones más altas de riesgo, los colores más bajos riesgos y el índice va de 0 a 100. Ahora, vamos al componente de capacidades. Teniendo en cuenta que las condiciones de riesgo son heterogéneas, pues también lo son las capacidades que tienen cada uno de los entes territoriales para dar respuesta a esas condiciones.
Por eso lo que hacemos es utilizar a través de 3 dimensiones y 6 variables cómo medir esas capacidades de los entes territoriales para hacer frente a esa situación. Entonces estamos midiendo los ingresos tributarios y no tributarios de los municipios, estamos midiendo unas condiciones asociadas a la gestión del riesgo específicamente, me refiero a los instrumentos de gestión del riesgo, pero también a las inversiones que se están haciendo, y finalmente una dimensión que le muestra a uno el desempeño municipal en términos de la densidad empresarial, el valor agregado del municipio y la población urbana. Esta información, al espacializarla, lo que nos está diciendo es, mire, en Colombia las capacidades frente a la gestión del riesgo son muy heterogéneas, tal vez la distribución de los resultados era diferente a lo que estábamos esperando, en la medida de que uno pensaba que cerca de un municipio con altas capacidades los otros municipios vecinos también la tenían, pero en realidad la información no le está mostrando uno eso. Lo que hacemos es utilizar 4 grupos que van de menor capacidad a mayor capacidad, los colores más oscuros son los que tienen las menores capacidades, y aparte sacamos las 13 ciudades principales. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque no sería justo comparar las capacidades que tiene la capital como Bogotá o cualquier otra ciudad capital frente a lo que tiene un municipio, digamos, con condiciones rurales o rural dispersa. Todo esto entonces para llegar al índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades, que es lo que va haciendo es organizando cada uno de los municipios de mayor riesgo, menor capacidad, a los que tienen menos riesgo y mayores capacidades. Ahí están organizados para cada uno de los grupos con una media nacional de cerca al 52, y digamos que esto es otra forma de poder presentar la información. Aquí tenemos en el eje el índice de riesgo con el eje de las capacidades, donde están organizadas las 13 ciudades principales del país, donde uno le dice, mire, en este momento Ibagué es la ciudad que tiene el mayor puntaje en riesgo y las menores capacidades para gestionarlo. Pero digamos que es una buena manera de ir uno organizando hacia dónde debería yo priorizar esas inversiones y hacia dónde debería orientar eso en términos de política pública. La información también se puede presentar espacialmente. Este índice ajustado también va de 0 a 100, los colores más oscuros son los que presentan las mayores condiciones de riesgo y menor capacidades, y al final es como qué tipo de decisiones se pueden tomar con estos resultados. Entonces, si yo cojo los municipios que tienen baja capacidad de gestión del riesgo y municipios baja capacidad de riesgo con una condición de riesgo muy alta, al final lo que puedo decir es, mire, yo como ente del nivel nacional o como ente del nivel regional, lo que debería hacer es comenzar a acompañar a esos municipios en la generación de estudios a la escala adecuada. Otro tema que es fundamental es cómo se va incorporando ese componente de riesgo en el ordenamiento territorial o en las decisiones para el desarrollo. Evaluar las asistencias técnicas que se están haciendo desde el nivel nacional, digamos, en esa medida de la lectura de que no todos tienen las mismas capacidades para asumir esas condiciones, y pues en la medida de que los municipios vayan avanzando y madurando en la tarea, pues es cómo van mejorando esas capacidades técnicas para la formulación e implementación de proyectos. Pero digamos que el índice también le permite a uno hacer una priorización de la otra manera, y es decir, tengo unos municipios con unas muy buenas capacidades para gestionar el riesgo, pero que tienen unas condiciones que son muy críticas. Ahí uno podría presionar un poco más y es decir, ojo, no es suficiente con que usted cumpla con sus instrumentos, sino hay que comprometerse con unas metas específicas en un tiempo de usted en qué capacidad está para reducirlo y hasta qué punto, cómo se puede garantizar ese seguimiento y la implementación de las medidas de gestión del riesgo, el tema de poder hacer una evaluación económica y sobre todo de la efectividad de las inversiones que se hacen, y finalmente lo que tiene que ver con el tema de los incentivos, pues porque hay municipios que están haciendo bien la tarea y tienen la capacidad para gestionarlo. Entonces uno cómo puede promover, por ejemplo, inversiones de carácter regional para que esas decisiones que se tomen en el territorio pues sean mucho más costo eficientes frente a otro tipo de decisiones. Por ahora eso era todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Seguidamente, Gilberto nos hablará sobre la experiencia en Perú de la implementación de los planes indicativos de fortalecimiento institucional, una metodología que hemos desarrollado en CAF a partir del programa Geópolis para la reducción de riesgo de desastres,
Pero antes de ello debo hacer una pequeña introducción al tema. Los planes indicativos de fortalecimiento institucional como metodología forman parte del componente de fortalecimiento institucional del programa Geópolis. Miden varios elementos, entre ellos la normativa del país en cuanto a riesgos y a nivel sectorial. Es un programa enfocado a la planificación, un componente enfocado a la planificación sectorial y mide varias dimensiones. Otra de ellas es el compromiso político y técnico que existe en las instituciones del sector, la organización institucional, el uso de la información, cómo está esto organizado en las instituciones. Y este componente va acoplado con un componente de ingeniería sísmica en el cual hemos desarrollado estudios en el área de la ingeniería para temas de infraestructura como tal. En caso hemos hecho una casuística de evaluación de puentes que han sufrido diferentes impactos por sismos para evaluar su desempeño y cómo podemos mejorarlos con técnicas reconstructivas de adecuación sismo resistente para garantizar el desempeño o habiendo hecho ingeniería forense para poder determinar su vida útil o por qué fallaron. Además, el término estudio sobre amenazas, que tiene que ver con la importancia del estudio de sitio para poder incorporar, hacer una mejor implantación de los proyectos para minimizar los impactos de los efectos sísmicos. El uso de aisladores y disipadores de energía en estructuras, que es un tema que no ha penetrado suficientemente en nuestra región, pero que existen experiencias valiosas en diferentes países. Tenemos estructuras que han soportado diferentes sismos y que se han mantenido garantizando la funcionalidad del sistema vial luego del sismo, porque contaban con esta metodología. Y hemos hecho la evaluación de las normativas sismoresistentes en 8 países de la región, incluyendo Estados Unidos como norma base de la mayoría de nuestros países. En el caso de los planes indicativos de fortalecimiento institucional, como les mencioné, se hace a través de sectores. Hemos hecho para los sectores de infraestructura vial, transporte, puertos, electricidad, energía, logística, en diferentes países de la región, en Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y uno en el sector logístico de Panamá. En el caso del Perú, trabajamos con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y realizamos estos planes indicativos para ambos sectores, para lo cual el Ministerio de Transporte y Comunicaciones cuenta con un instrumento que le permite desarrollar políticas sectoriales que le ayuden a fortalecer la comunicación de su desempeño como institución rectora de estos dos sectores, incorporando el enfoque de gestión de riesgo de desastres. Gilberto, cuéntanos cómo fue la experiencia en Perú y cómo ha contribuido esto al fortalecimiento de las capacidades en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bien, gracias. Tengo que comenzar necesariamente dando a conocer 2 elementos de contexto, ¿no? Uno, el fenómeno del Niño tiene como territorio predilecto el Perú y Ecuador, básicamente. 3 fenómenos del Niño ocurridos 82, 83, 97, 98, 2016, 2017. Lluvias intensas desencadenan flujos de lodo, deslizamientos, huaicos, como le llamamos allá a estos flujos de lodo, y la infraestructura vial es la más expuesta y la que tiene las mayores pérdidas y daños, ¿no? Lo cual es sumamente costoso para un país tener que repararla permanentemente y son reparaciones mayores.
Otro elemento que también forma parte del contexto es que a partir del año 2011 en el Perú se cambió del enfoque de gestión de desastres a gestión del riesgo de desastres. Si antes estábamos enfocados en el desastre y ver cómo nos preparábamos para poder manejarlo, administrarlo, y las defensas civiles eran las entidades encargadas del tema, a partir del año 2011 el enfoque está centralizado en el riesgo, ¿no? Trabajar en el riesgo para que no se nos convierta en desastre. Y esto va acompañado de la aseveración de que todos los actores del desarrollo son también generadores en diversa medida de diferente tipo de riesgos y por tanto están llamados a gestionar el riesgo. Nadie se puede exceptuar de eso. Entonces ya no es solamente una oficina, sino todo el conjunto de la institucionalidad del Estado. El enfoque que viene con la ley también indica que la forma de trabajar el riesgo es transversalizándolo desde la planificación territorial y del desarrollo, avanzando hacia proyectos y actividades que luego se ejecutan, siendo obligatorio el análisis de riesgo para la toma de decisiones, para los planes, para los proyectos, etc. Bien, estos son algunos de los elementos de contexto. Dada la ley el año 2011 y la obligatoriedad de las entidades públicas de tener que aplicarla, implementarla, tiene en ese momento, no existían metodologías de cómo hacerlo y se recibe, por tanto, la solicitud del Ministerio de Transportes de querer implementar la nueva ley. Había una voluntad política del ministro y había entonces un llamado a la CAF para que apoye en este tipo de tareas. Y allí es que se constituye un equipo para dar la asistencia técnica que requiere el Ministerio y se empieza a identificar, a formular, a diseñar cómo tendría que hacerse esta tarea dentro de un sector. En este caso, el sector transportes y luego lo mismo se hizo con el sector comunicaciones. Se hizo en primer lugar un estudio de la normatividad que rige el sector, de la estructura institucional y las diferentes instituciones que tiene el sector y el rol de cada una de ellas, ¿no? Y se hizo también un estudio sobre cómo ya tenía algunos elementos de incorporación en algunas de las normas técnicas en alguna medida. Todo esto permitió definir cuáles son los elementos claves y las instituciones con las cuales habría que trabajar para lograr el propósito, que era incorporar la gestión de riesgo de manera transversal en toda la institucionalidad sectorial. Bien, la metodología se llama PIFIN, Plan Indicativo de Fortalecimiento Institucional en Gestión del Riesgo de Desastres. Siendo un plan indicativo, lo que tiene es un conjunto de acciones que tendrían que desarrollar el sector para lograr el propósito de incorporar o integrar la gestión de riesgo. No viene acompañado de cronogramas, de tareas específicas o de recursos necesarios para esa implementación. Pero sí da entonces la pauta y la hoja de ruta, el camino a seguir para implementar la gestión de riesgo en el sector. Se inicia un proceso entonces participativo, dado que, de acuerdo a ley, en cada entidad pública tiene que conformarse un grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres que lo preside la más alta autoridad del sector, de la región o del municipio en todo caso, y lo integran las principales gerencias que tiene, y en este caso viceministerios, directores generales, etcétera, es decir, el conjunto de la plana mayor que tiene cada una de las entidades públicas. Este grupo
constituye el Grupo de Trabajo Gestión de Riesgos de acuerdo a la ley. En el caso del Ministerio de Transporte es un conjunto como de 17 instituciones que tenían que nombrar y nombraron a sus directores generales, pero era necesario también detrás de ello que los técnicos de cada una de las entidades de estos directores formaran un grupo técnico de apoyo al grupo de trabajo conformado por los directores, porque la tarea tenían que hacerla los técnicos, mientras el grupo de trabajo se reúne cada 6 meses para aprobar planes, definir entonces políticas y evaluar lo que se viene haciendo. Se constituye entonces un grupo técnico con el cual se ha realizado el trabajo, que ha sido un trabajo participativo. A través de una serie de talleres se capacitó, se hizo inducción sobre la temática y según el tema que manejaban los diferentes técnicos, se daba capacitación específica. En un ministerio hay el área de la normativa. Una serie de instancias trabajan el tema de la normativa. Hay otros que trabajan en planificación, ¿no? Presupuestos, proyectos de inversión pública, que es otra área. Y hay otros que implementan, ¿no?, los proyectos, que en el caso peruano tenemos uno que trabaja a nivel nacional, que se llama Provías Nacional, Provías Descentralizado es el que trabaja a nivel del territorio, y tenemos una situación que es concesiones, porque en el país la vialidad nacional, las vías principales que tiene el país están concesionadas al sector privado. El 90 y tanto % de la vialidad ya está concesionada al sector privado. Por tanto, también tendría que participar la Dirección de Concesiones Viales en este proceso, en esta experiencia. Entonces, la capacitación fue un elemento que tuvo que repetirse varias veces durante el transcurso de esta implementación de esta metodología, porque hay mucho cambio de personal. Con cada ministro cambian los viceministros, cambian los directores generales y eso en nuestro país es más o menos recurrente, ¿no? A veces ni siquiera llegan a cumplir el año para poder ejercer el cargo. Bien, entonces el PIFIN, que es justamente el documento, el producto final, ¿qué es lo que indica? Indica que lo primero que habría que actualizar en un ministerio, en un sector, perdón, sería actualizar la política sectorial. Porque si esta política sectorial no contiene ni una palabra ni un reglón sobre la gestión de riesgo en sus lineamientos, es imposible que nadie vaya a cumplir absolutamente nada, porque de ahí se desprende una serie de normativas del sector. En segundo lugar, había que incorporarla en los procesos de planificación que tiene el sector. Y en el caso peruano hay una serie de planes que se llevan a cabo dentro del sector. Hay planes multisectoriales, hay planes estratégicos institucionales, hay planes operativos anuales, hay planes de logística, hay una serie de planes que tiene el sector para llevar a cabo su trabajo. Entonces, la planificación, incorporando la gestión de riesgos, revisando por tanto los planes o actualizando estos para incorporar la gestión de riesgos, es una segunda línea de trabajo que se propone allí a través de este instrumento. Luego era necesario también actualizar y adecuar la estructura organizacional, el reglamento de organización y funciones que tiene el sector para realizar su trabajo, porque si el reglamento de organización y funciones no indica que es parte de la dirección X o Y realizar gestión de riesgos, no se hace. Entonces, todo esto tiene que ser formalizado a través de este mecanismo. Igualmente, un sector tiene normas técnicas específicas de cómo realizar la tarea o el trabajo. Hay normas técnicas para la construcción de puentes, hay normas técnicas para la rehabilitación de vías, para el mantenimiento operativo de las vías, ¿no?, que puede ser cotidiano, que puede ser, en fin, de diferentes niveles. Y en cada uno de ellos hay normas técnicas que hay que ajustar mucho más para que se consideren los riesgos. Inclusive en el inventario vial que se hace, ¿no?, periódicamente se propone que también hay que identificar en ese inventario vial aquellos peligros
que están en el territorio y que pueden afectar las vías en toda la red vial. Además, se identificó que los sistemas de información que maneja el sector están desarticulados, están muy antiguos y era necesario modernizarlos, era necesario integrarlos porque diferentes entidades tenían sistemas de información dentro del sector, pero no conversaban entre sí, se ignoraban mutuamente y cuando se les pedía los mapas, ¿no es cierto?, los mapas eran un tanto antiguos, a pesar de que llevan una estadística sobre los puntos críticos que se destruyen en cada temporada de lluvias. Sin embargo, esto no estaba incorporado adecuadamente y no estaban actualizados. Se propone entonces actualizar e integrar estos sistemas y además vincularse con sistemas de información que manejan las entidades científicas que tendrían que proveerles de la información para llevar a cabo el análisis de riesgo que les corresponde. Entonces, un elemento de soporte son los sistemas de información, pero otro elemento también que ayudaría a garantizar que el tema tenga una relativa continuidad es formación de personal especializado en gestión de riesgos en cada una de las áreas del sector. En el área de normativas, necesariamente. En el área de planificación, por supuesto. En el área de formulación de proyectos de inversión pública, de todas maneras. Entonces, este tipo de cosas son algunas de las que se proponen a través de un plan indicativo de fortalecimiento. Yo me quedaría ahí por el momento. Muchas gracias, Alberto. Y eso es clave, ¿no? Una vez que puedas tener la capacidad de poder formular planes y proyectos adecuados, es que puedes llevarlos al sistema de inversión pública. Quisiera que Francisco nos contaras cómo se hace esto en Costa Rica, cómo es tu experiencia como director de inversión pública. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder comentarles un poco la experiencia de Costa Rica. Primero, me van a disculpar porque ando un poco afectado de la garganta, pero bueno, lo positivo es que tengo poco tiempo, entonces voy a tratar también de sistematizar la información y darles el mensaje de la forma más clara. Tal vez partiendo de esa inquietud y de esa pregunta y de lo que han compartido los colegas, me gustaría como definir los principales rasgos de cómo desde Costa Rica hemos abordado la inclusión de los temas de gestión de riesgo a desastre en inversión pública particularmente, y voy a referirme tal vez a 4 grandes temas en los próximos minutos. El primero es una reflexión que quiero plantearles sobre la temática, un segundo tema de cómo hemos incorporado la temática de gestión de riesgo a desastre en la inversión pública, uno tercero que tiene que ver con la visión o el abordaje que hemos hecho de estos temas desde un enfoque sistémico, y concretamente el cuarto, lo que estamos haciendo ya, digamos, a un nivel más operativo o instrumental, y de lo que quiero plantearles en función de esta experiencia que hemos tenido. Sobre el primer tema, tal vez me parece importante que en foros como este tengamos claro, y por lo menos es mi apreciación, la realidad ha desbordado las expectativas que nosotros teníamos en general sobre estos temas, y creo que basta con echar un vistazo en las noticias, poner atención en lo que está sucediendo, pues si nos damos cuenta que ya de por sí vamos atrasados en el abordaje y en el manejo de la temática. Eso me parece que desde cualquier contexto y en cualquiera de nuestros países o en nuestros lugares es evidente y es así. Entonces, yo creo que aquí es importante ya no solo ver hacia el futuro, sino apresurarnos a entender y abordar ese futuro, y parte de acá pues esta reflexión. Sobre el segundo punto de por qué la gestión de riesgo a desastre en la inversión pública, me parece que hay señales muy claras que nosotros pues no debemos de pasar por alto, y que va en varios niveles y en varios contextos. Tal vez lo más usual y lo que en primera instancia nosotros podríamos
visualizar o identificar es que hay cambios en los patrones climáticos, hay aumentos de temperatura, que eso es a nivel de los desastres y que lo estamos viendo y viviendo. Pero si vamos avanzando en otros niveles un poco más en términos del comportamiento de las personas y de la vida en sociedad, pues nos damos cuenta que esto también está generando grandes pérdidas, está generando grandes daños, grandes afectaciones a la vida humana. Y si nos vamos todavía un poco más a los temas en la parte ya financiera, en la parte económica, vemos que ya hay también identificadas una serie de afectaciones en términos de infraestructura, en términos de inversiones, en términos de tal vez algunas variables que hace algún tiempo no eran tan evidentes o no estaban tan cercanos, digamos, en este tipo de fenómenos. Entonces, esto lleva a que desde los ministerios de planificación, de economía, de hacienda, pues se vaya dando ya la necesidad de mirar estos fenómenos y estos elementos con un crisol y con una lupa un poco diferente. Al final del día, pues todo esto no es más ni menos que un problema de desarrollo, no es más ni menos que un problema de afectación a la vida de la sociedad, y me parece que en ese contexto tenemos que tener claro esas interrelaciones y tener una visión y un criterio amplio cuando tratamos los temas y poder llevarlo a estos contextos. Es en realidad ese tipo, digamos, de situaciones que se vienen presentando en los últimos años en las sociedades en general y en Costa Rica en particular, que nos ha llevado a abordar el problema bajo un enfoque diferente y básicamente el abordaje que hemos hecho es un abordaje de un enfoque sistémico, donde tenemos claro que no es una institución, no es únicamente tarea de un sector de la sociedad. Y la experiencia lo que nos dice es que en Costa Rica el abordaje que le hemos dado es interinstitucional, es intersectorial, donde participan una serie de instituciones, pero al menos en esta visión yo quisiera rescatar 3 por las rectorías y por lo que significan dentro del contexto. La parte de la planificación, que tiene que ver con la inversión y la preinversión, que tiene que ver con el desarrollo nacional, con toda esta planificación que debe llevar de manera transversal estos temas. La parte de la hacienda pública, que al final es quien en la mayoría de los casos asume los costos de estas acciones que se hacen o se dejan de hacer, y también el ente especializado en el manejo de la gestión del riesgo. En el caso de Costa Rica es la Comisión Nacional de Emergencia, que tiene dentro de sus mandatos no solo la reconstrucción, sino también la prevención, y que los que estuvieron en algunas de las sesiones plenarias anteriores pues pudieron conocer un poco, porque acá se presentó de cuál es la perspectiva. Esto sumado a que hay una institucionalidad fuerte en Costa Rica, que hay un marco normativo importante que permite esas articulaciones y coordinaciones, es el punto de partida sobre el cual abordamos el problema con esa visión sistémica. Esa es, digamos, en una primera instancia la forma en que lo hemos abordado. Ahora, ¿qué hemos hecho? Ya más específicamente en la parte más de gestión y en lo que realmente me gustaría pues compartir con ustedes en términos de la parte operativa. Bueno, yo rescataría 4 elementos sobre los cuales nosotros hemos desarrollado la temática. El primero es un marco normativo fuerte, un marco normativo alineado y articulado que obliga a las instituciones. En el caso particular no es exclusivo del tema de inversión pública, pero en la parte de inversión pública también se da la obligatoriedad de incorporar estos temas en la inversión pública, no solo en los proyectos de inversión pública, sino en la inversión pública en general. Tuvimos la coyuntura de que
el Sistema Nacional de Inversión Pública y el desarrollo de la inversión pública en una segunda etapa en Costa Rica, después de que fue descuidada por 40 años, incorpora desde su génesis misma temas normativos fuertes que obligan y exigen a las instituciones la atención del tema. Un segundo punto que me parece clave es la información y la generación de conocimiento, y no única y exclusivamente desde la perspectiva de un ministerio rector, sino desde la perspectiva de la sociedad de manera integral, donde la parte de los aportes de los institutos especializados, la investigación es importante. Me parece que este es otro de los temas sobre los cuales nosotros hemos venido construyendo este tema y me parece replicable en la mayoría de los casos y países, con una característica que nos costó darnos cuenta, pero creo que la hemos entendido, y es de que la información por sí sola no basta. Hay que sistematizarla, ordenarla y sobre todo ponerla a disposición y ser accesible de parte de los usuarios. Un tercer tema, tal vez de los más relevantes y de los que más se conversan, que tiene que ver con la parte instrumental, la generación de instrumentos metodológicos e instrumentos de planificación. Acá nosotros en la parte de instrumentos metodológicos hemos desarrollado metodologías en varios sectores, metodologías específicas, generales, y todas con una característica, y es que tienen incorporado el tema de reducción del riesgo a desastre en la inversión pública. Hemos transversalizado en los diferentes planes, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Inversión Pública, el tema de la gestión del riesgo en la inversión pública. Hay planes específicos como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo que aborda la temática también de manera integral. Y en general esto pues nos ha posibilitado también generar no solo las posibilidades y el stock de conocimientos y los instrumentos para hacerlo, y también nos hemos dado cuenta que un elemento importante es transferir esos conocimientos, es capacitar, formar a los diferentes usuarios, a las diferentes instituciones y personas, y ese es el cuarto punto. Y el último en esta caracterización, que no es el menos importante, al contrario, es muy relevante, tiene que ver con la socialización de esta temática con los diferentes actores de la sociedad. A grosso modo, pues y creo que ya el tiempo lo agoté, pero es un poco la visión y la base de cómo hemos abordado esta temática. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Carolina, la trascendencia de este tipo de instrumentos, más allá de los gobiernos, y garantizar que puedan seguirse utilizando y que no caigan en desuso, es relevante para poder seguir haciendo un seguimiento, construir una línea base y poder seguir en el tiempo llevando ese monitoreo de la gestión del riesgo, en este caso a nivel local. ¿Tienes algunas recomendaciones de implementación para mantener este tipo de instrumentos en el tiempo y poder garantizar que puedan mantenerse y seguir cumpliendo con la misión con la que fueron diseñados y las lecciones aprendidas? Sí, claro que sí, Jesús. Lo primero que tendremos que ver es que cada una de las entidades territoriales, y no solamente en Colombia, sino en todos los países, pues tienen condiciones tanto de amenaza como de vulnerabilidad que son heterogéneas. A partir de eso, la entidad territorial, digamos que toma las decisiones que necesita, bien sea para prevenirlo, para reducir, para mitigar el impacto de los desastres. La cosa es que las medidas, o más bien las políticas a partir de las cuales se priorizan y se orientan esas intervenciones y por tanto esas inversiones en el territorio, dependen de muchas cosas, y sabemos que esa información tiene restricciones en términos de la disponibilidad de la información, de la escala, de la temporalidad, del nivel de actualización. Entonces digamos que se va comenzando uno a encontrar con una cantidad de cuellos de botella y de limitaciones que al final uno dice, ok, necesito una herramienta que sea simple, que sea replicable, que sea fácil de interpretar y que finalmente le permita a esos tomadores de decisiones, en este caso del nivel nacional y del nivel regional, donde puedo tener unos recursos que sean invertidos de la manera más costo eficiente. Digamos que eso es una de las ventajas de este índice, porque se basa en un principio que es utilizar información censal, información
que sea producida por las entidades técnico-científicas del país reconocidas y digamos que sea información de dato abierto. Por eso es que la información aquí del Índice Municipal de Riesgo de Desastres, ustedes la pueden acceder a partir de la página web, están las bases formuladas, está la información georreferenciada, están los shapes, están los Excel, para que incluso uno pueda replicarla fácilmente en otro país. El propósito de este tipo de ejercicios es precisamente eso, que pueda ser utilizada y replicada por cualquier otra entidad territorial, incluso si uno tiene información frente a otro tipo de fenómenos, pues evidentemente lo puede hacer. Eso de entrada garantiza algún tipo de sostenibilidad en el tiempo. Pero digamos que aquí, y ya para cerrar y a modo de recomendación, es la importancia de que esas decisiones que nosotros hagamos de las inversiones en términos de política pública no pueden ser solo vistas desde la gestión del riesgo de desastres. Y creo que ahí retomo algo que acaba de mencionar Francisco, y es, ojo, la gestión del riesgo de desastres es un tema de desarrollo. Eso significa que cada peso que nosotros vayamos a invertir en el desarrollo tiene que estar articulado a la gestión ambiental, al ordenamiento territorial, a la adaptación al cambio climático, a las políticas de desarrollo, porque uno se da cuenta que muchas veces sí, estamos haciendo esfuerzos en inversiones en gestión del riesgo, pero por otro lado los mismos actores del territorio están tomando decisiones de inversión pública que están generando escenarios de riesgo. Entonces, que hasta que no tengamos un enfoque que en realidad sea integral de lo que es la gestión del riesgo del desarrollo, pues creo que finalmente esas inversiones pues no van a lograr ser costo efectivas en el tiempo. Muchísimas gracias. Gilberto, a partir de la experiencia en Perú, ¿puedes mencionarnos cómo se ha materializado eso en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿Cómo la implementación de instrumentos de fortalecimiento de capacidades cala en la estructura sectorial en Perú? Sí, efectivamente, hay avances en esta materia. En los planes, por ejemplo, de sectoriales multianuales, se ha incorporado, en el plan multisectorial multianual, se ha incorporado en el plan estratégico del sector, también en el proyecto en el plan estratégico institucional. El sector viene desarrollando una metodología para incorporar el análisis de riesgo en su propia infraestructura. En este sentido, habría que señalar que el país, el Perú, es pionero en haber diseñado una guía o unas pautas metodológicas para incorporar análisis de riesgo en proyectos de inversión pública. El año 2007 publicó el Ministerio de Economía y Finanzas esta guía que obliga a todos los proyectos a hacer análisis de riesgo obligatorio en el proceso de formulación. Esto mucho antes de que se diera la ley de gestión de riesgos, que es del año 2011. Sin embargo, cada sector es el que conoce mejor cuáles son sus vulnerabilidades y está llamado a desarrollar su propia metodología adecuada a su sector para el análisis de sus propias vulnerabilidades. No basta una metodología general, ¿no? Tiene que ser a nivel específico, porque no es lo mismo cómo afectan las lluvias al sector salud o al sector educación que al sector transportes. Cómo afectan las bajas temperaturas, ¿no? Las heladas y nevadas en la infraestructura vial que en la salud de las personas. Entonces, en ese sentido hay unos avances, haber incorporado esto, también hay un avance en lo que es la modernización del sistema de información que tiene el Ministerio, ¿no? Se nota un salto cualitativo en esa materia y hay un avance también que se puede advertir en lo que es escenarios de riesgo como base para la formulación de los planes y de los proyectos de inversión pública. Este es un proceso más extenso, mucho más largo, y que requiere apoyo, asistencia técnica, sin embargo, ya se ha empezado a desarrollar. ¿Por qué el avance es, a mi juicio, bastante relativo y poco todavía?
Uno de los factores que más influye, lógicamente, como todos conocemos, es la voluntad política. Un ministro puede estar muy interesado en el tema, pero el ministro que entra no conoce nada sobre la materia, no se entusiasma con el tema, trae otras prioridades y entonces hay un bajón en el avance en ese rubro, ¿no? Y entonces el gran reto, como conversábamos hace un rato, era cómo garantizar la continuidad de los procesos, ¿no? Yo creo que es un tema de reflexión para todos, puesto que desde el nivel político existe esta situación. Otro elemento que también hay que mencionar es que la gestión de riesgo requiere especialización, ¿no? Sobre todo en lo que es el análisis de riesgo, ¿no? No es una cosa que se pueda hacer, digamos, de una manera general, puesto que llegar a definir escenarios es una cosa especializada y que tiene una relevancia, ¿no? Muy grande, puesto que implica una serie de acciones de responsabilidad que tienen que asumir quienes formulan los escenarios y definen zonas de riesgo, ¿no? O zonas que son posibles de mitigar los riesgos. Entonces, esto justamente nos está sucediendo ahora después del fenómeno del Niño costero, que la gran responsabilidad de identificar zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Que es una de las cosas que es sumamente discutible, ¿no? Sin embargo, el gobierno se ha establecido la meta o la tarea de identificar zonas de riesgo no mitigable, de manera que en esas zonas las poblaciones tienen que ser evacuadas y ya no se podría seguir construyendo, ¿no? Entonces, es discutible porque todo depende de cuánto quieres invertir, ¿no? Si tienes mucha plata, realmente tú reduces el riesgo y proteges lo que quieres proteger. Pero si no tienes plata o no hay voluntad política de invertir en determinado rubro, entonces ese riesgo no es mitigable. Muchas gracias. Para cerrar, Francisco, un cortito mensaje adicional a tu presentación, algo que haya quedado y que quieras resaltar de tu discurso. No, básicamente refiriéndome a esto que se ha comentado en esta segunda parte del panel sobre las oportunidades y potencialidades para trabajar el tema. Yo creo que hay que aprovechar la coyuntura. Este es un tema que si se plantean programas, proyectos, actividades, metodologías y casi que cualquier actividad, por la coyuntura y el contexto a nivel global en que estamos, casi nadie va a decir que no. Entonces hay que aprovechar esa coyuntura para hacer, para plantear, para trabajar realmente en propuestas, en instrumentos, en toda una serie de herramientas que permitan mejorar la instrumentalización y la aplicación del tema. Y yo creo que también a nivel general las sociedades han desarrollado una serie de elementos o insumos para que se trabaje en esta temática, no hay que comenzar de cero. Entonces hay que aprovechar la tecnología ya existente, los recursos, los conocimientos creados, esas capacidades adquiridas y yo creo que todo eso nos da un contexto apto y viable para poder avanzar. Concuerdo también que se ha avanzado a un ritmo que tal vez no es el adecuado, entonces pues para poder cerrar esa brecha y avanzar a un ritmo más adecuado. Entonces me parece que es básicamente trabajar de manera sistémica, en conjunto, aprovechando todas las potencialidades que las diferentes ramas del saber y conocimiento pues, nos dan y poder implementarlo no solamente en temas de inversión pública, sino en el desarrollo de la sociedad en general, pero en en particular. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades al Departamento Nacional por el lanzamiento de este índice. Y bueno, quiero invitarlos entonces a que continuemos con la siguiente sesión. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión plenaria, sesión paralela número 11. Quiero hacer unas notas para continuar. Para todos los invitados es importante que conozcan la siguiente dinámica. Esta actual sesión número 11 va a estar ligada a la sesión 14. Estas dos sesiones, lideradas por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, tienen como parteaguas tres componentes que quisiera compartir con ustedes. En la primera sesión que acabamos de tener es priorizar la importancia de tener indicadores y planes de gestión adecuados para la planeación nacional. La segunda parte de la sesión, que vamos a conectar, inclusive robándole 20 minutos a la sesión, y ahorita voy a explicar por qué, tiene que ver que todos estos planes requieren recursos internacionales. Los próximos ponentes que vamos a presentar tienen que ver con esos elementos. Representantes del Banco Mundial, de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y de Swiss Re nos van a platicar cómo manejar los temas financieros para estos temas tan importantes. La sesión siguiente tiene que ver con los participantes del sector público, representantes de los gobiernos de Perú, Ecuador, México y Chile, nos van a platicar cómo ven del otro lado este tema, tanto la parte de planeación como la parte de la gestión financiera del riesgo. Entonces, comento esto porque nos vamos a tomar los siguientes 40 minutos para esta sesión que tiene que ver con esto, con el tema de los instrumentos financieros para la reducción de riesgo. Entonces, por favor, invito a que dé la bienvenida, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces con nuestro segundo segmento de esta 11ª plenaria paralela denominada Incentivos e Instrumentos para Impulsar Inversiones Resilientes. En esta segunda parte nos acompañará como moderador Alberto Undurraga. Él es un economista y político chileno quien ejerció el cargo de ministro de Obras Públicas por 4 años consecutivos durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Asimismo, nos acompañarán 3 ponentes. Una de ellas, Ligia Castro de Doens, directora corporativa de Ambiente y Cambio Climático de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Rubén Hofliger, que es titular del equipo de Global Partnership para América Latina, es responsable del fortalecimiento de las relaciones con los gobiernos nacionales y locales de la región. Y finalmente, José Ángel Villalobos, quien es especialista principal del sector financiero para el Banco Mundial, Finanzas, Competitividad y Práctica de Innovación, Financiamiento de Riesgos de Desastres y Programa de Seguros. Sin más, entonces le doy la palabra a Alberto Undurraga. Hola, buenas tardes a todos y todas. La verdad que por el buen uso del tiempo yo quiero invitar inmediatamente a Ligia que pueda hacer su presentación y que suba tanto Rubén como José Ángel aquí arriba para que escuchemos la presentación y después podamos participar de ella. Buenas tardes. Mis respetos a los colegas del primer panel, estuvo muy bueno, lo disfruté, excelente los colegas que participaron. Aquí una presentación muy corta e introductoria para hacer algunas reflexiones que nos lleven a cómo mejorar el financiamiento que se requiere para ambas etapas. La previa de identificación y gestión del riesgo y la de atención del desastre. En esta lámina yo quería destacar que para el 2012 se estimaba que anualmente íbamos a tener en América Latina, por ejemplo, 62.000 millones de costos por eventos, por desastres. Lo traigo a colación porque solo el año pasado las pérdidas que tuvieron las aseguradoras por eventos extremos que se presentaron, climáticos, para América Latina fue de más de 100.000 millones de dólares. Para Estados Unidos, 306.000 millones de dólares. Parte de estas aseguradoras incluso quebraron
y se han tenido que ver cómo reagrupar y trabajar en este aspecto. Pero no llevamos bien siempre los costos del sector público. Generalmente tenemos los costos del desastre cuando ocurre y no de las consecuencias que luego vienen en la sociedad después de un desastre. Y generalmente los costos que llevamos son los costos de la pérdida de la infraestructura. Pero, por ejemplo, en el evento del niño del 97-98, que fue muy severo, muy extremo en el caso de Panamá, con una sequía prolongada de más de 5 meses, con temperaturas muy altas, donde los ecosistemas de la región central de Panamá estuvieron en un estrés extremo. Justo cuando inician las primeras lluvias, aparece una epidemia de hantavirus, algo que jamás hubiéramos imaginado que en Panamá se podía presentar y que en América Latina solamente se había presentado en el Cono Sur. Entonces, ¿cómo se desarrollaron las condiciones en los ecosistemas? ¿Qué depredadores desaparecieron también, los depredadores naturales de los roedores que transmiten esta enfermedad? Y el estrés de estos ecosistemas con este calor tan alto y esta sequía tan intensa que se presentó inmediatamente con las primeras lluvias esta epidemia de hantavirus y que tuvo un costo impresionante para controlar, porque la gente se estaba muriendo y como el sistema de salud no estaba alertado, no estaba prevenido de cómo atender este tipo de epidemia, después de más de 100 muertos, cuando se enferma el primer turista norteamericano que atienden en Estados Unidos y que identifican lo que pasa, es que viene la ayuda de control de enfermedades de Estados Unidos para identificar qué es lo que está pasando. Ese costo no se sumó, ese costo de controlar esa epidemia no se sumó al costo de la pérdida de infraestructura en el gobierno nacional. Pero son costos relativos a ese evento extremo. Y normalmente no llevamos los costos privados y públicos, no los sumamos. Entonces no tenemos en nuestros países costos reales siempre de las pérdidas asociadas a eventos extremos o están dispersos en el sector público y en el privado. Acá, como bien dijeron los colegas en la sesión anterior, hemos estado en los últimos años iniciando a fortalecer el trabajo en la identificación del riesgo, su mitigación, en el financiamiento, tener una estrategia con financiamiento para atenderlo y en prepararnos para ello. Pero todavía allí falta por hacer. Y hemos seguido trabajando en el tema de la respuesta y la reconstrucción, pero necesitamos mejorar la información de los costos para también poder saber cómo vamos, cuáles necesidades tenemos reales de financiamiento, tanto para la etapa previa de gestión, de identificación y gestión del riesgo, como para la fase post-desastre. Aquí, por ejemplo, vemos que en los últimos años ha habido realmente un avance en poder atender el post, en tener una mayor relación de costo-eficiencia. Pero como iniciamos a trabajar en la prevención, allí todavía hay un margen que necesitamos tener para ver ejemplos como el que tocará uno de los panelistas con el Fondo de México, para prepararnos para la etapa previa. Aquí también yo quisiera mencionar el ejemplo chileno, es otro de nuestros panelistas, de cómo inicialmente en el abordaje de cómo fortalecer la infraestructura en Chile, modernizarla, fortalecer la institucionalidad, no se tomó en cuenta transversalmente el tema de cambio climático y cómo después de 26 desastres, de los cuales solo 6 no fueron climáticos, tomaron conciencia de eso
y empezaron a trabajar una política, una normativa y una extraordinaria publicación de Plan Nacional de Adaptación y Mitigación para la Infraestructura en Chile. Entonces, pero todo esto se financió con presupuesto nacional. Que el poder tener también los costos nos permite interiorizar en la gestión pública, en los planes de gobierno, en los subplanes de inversión anuales, los costos que se requieren para invertir en actualizar o generar una nueva política, una nueva legislación, una nueva normativa, planes nacionales para atender la etapa pre que necesitamos iniciar en algunos países y fortalecer en otros. Después de que tú tienes bien los costos, tú sabes que tú puedes cubrir como gobierno nacional, que es lo que puede cubrir la empresa al interiorizar los riesgos climáticos en este caso, y qué es lo que entonces requieres de otros instrumentos financieros que existen en el mercado para poder completar, no tener que depender de cualquier instrumento externo financiero o de alguna ayuda que pueda llegar en este sentido. Tenemos que incorporarlo en nuestro presupuesto de inversión anual en nuestros países. Acá lo que me gustaría reflexionar con ustedes, me gustó mucho el panel anterior porque con mucha facilidad cada uno de ellos explicaron en la experiencia que han seguido en sus diferentes países cómo han relacionado el riesgo y la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. No siempre se tiene claridad en ello. El tener bien identificadas las zonas de riesgo, las áreas de riesgo en nuestros países nos va a permitir entonces en esos lugares conocer mejor cómo se comporta la vulnerabilidad de la población, la vulnerabilidad institucional y la vulnerabilidad de los ecosistemas, que nos permita también trabajar en la adaptación de esas vulnerabilidades. En general hemos trabajado quizás en algunos de nuestros países más en gestión de riesgos, de desastre, y empezamos a trabajar más en adaptación al cambio climático, pero debemos complementar lo que estamos haciendo en ambas áreas. No solamente comunicarnos y coordinarnos, sino hacer los planes nacionales de forma tal que los podamos complementar lo que estamos haciendo. Esas eran las reflexiones generales que quería hacer antes de que iniciara el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Yo quisiera partir por las preguntas a José Ángel, que es experto del Banco Mundial en esta materia. La gestión de desastres hemos visto estos días bastantes aristas. ¿Dónde se ubica y cuáles son los fundamentos del financiamiento en la gestión de desastres, toda vez que los eventos no se sabe ni cuándo van a ocurrir ni de qué magnitud son? Antes de contestar, no sé si es posible poner los slides que habíamos puesto de apoyo, eso mismos. Primero, la gestión financiera del riesgo de desastres es simplemente una parte, o debería ser visto como una parte integral de la gestión del riesgo de desastres, como han comentado ya los anteriores panelistas. No tiene ningún sentido, ni existe ningún instrumento financiero que sea viable en el largo plazo si no se hace la tarea de modificar el riesgo, que sea menos vulnerable. Estamos hablando de códigos de construcción, códigos sísmicos, etcétera, ¿no? Entonces, hasta después que se realizan esas fases es que tiene sentido hablar de la protección financiera del riesgo de desastres. Con respecto al tema de que no sabemos cuándo va a ocurrir un evento, sea un sismo, huracán, lo que sea, y si ocurre, cuál es la severidad, cuál va a ser el daño que va a generar, eso implica que debemos basarnos fundamentalmente en métodos probabilísticos para poder asignar algunos números.
tenemos que ser humildes y entender que realmente no sabemos cuándo se van a generar el sismo o cuándo se va a generar la lluvia. Por eso la parte financiera o la administración financiera del riesgo de desastres tiene como fundamento, como base, la modelación estocástica o probabilística y la evaluación del riesgo de desastre. Sobre esa base es que se puede hacer ya la parte de financiamiento del riesgo soberano de desastres, el aseguramiento del riesgo catastrófico de propiedad, en la cual muchas veces el Estado llega a ser el asegurador de última instancia, muchas veces inconsciente, muchas veces sin tenerlo, simplemente tiene que actuar, por ejemplo, con las casas de interés social o gente de bajo ingreso, es parte de su función social, pero con un alto grado de volatilidad. Después, volviendo al tema de las bases o los fundamentos, hay dos principios que se deben de considerar. Uno es la frecuencia y la severidad de los eventos. Esto es una ley probabilística, fue descubierta, llamémoslo así, en la Revolución Industrial. Básicamente hay muchos eventos, son muy frecuentes, pero que tienen un muy bajo impacto. Son las lluvias de todos los años, ¿no? Sin embargo, también hay eventos que ocurren muy pocas veces, pero cuando ocurren, generan una gran cantidad de daños. O también cuando en un periodo de tiempo determinado, generalmente en un año, se da una seguidilla de varios eventos que pueden ser mucho mayor que la suma de un solo evento. ¿Por qué es importante esta estratificación del riesgo? Esto nos da una idea de cuáles tipos de instrumentos se podrían utilizar para determinadas capas. Por ejemplo, la primera capa, que son los de riesgos muy frecuentes, pero con daños pequeños, no se recomienda asegurar o transferir con ningún tipo de instrumento, porque sería simplemente botar los dineros, ¿no? Y los escasos dineros públicos. Eso se debería estar fondeando por medio de reservas o fondos de calamidad. Hay una capa intermedia en los cuales se podría pensar en algunos préstamos de emergencia, que no es lo mejor porque generalmente los prestamistas reaccionan después de un evento catastrófico subiendo tasas, créditos contingentes de los diferentes multilaterales que son definidos ex ante, todas las condiciones presupuestaria, que también es un chance, dependiendo de cuándo en el periodo del año ocurre el evento. Y finalmente, la última capa, la de esos eventos grandes, realmente catastróficos, sí se recomienda que haya una transferencia del riesgo. El riesgo catastrófico, por definición, es un riesgo sistémico, por definición. Por lo tanto, lo mejor que se pudiera hacer es sacarlo del sistema y proteger el sistema. Y proteger el sistema, estoy hablando del sistema fiscal y del sistema y de la economía. Ahí tenemos bonos catastróficos, seguro paramétrico o seguro tradicional. También hay otras medidas como aumento de impuestos, aumento de crédito doméstico o crédito externo. Los primeros son ex ante, que están manejados, están planificados, se pueden hacer evaluaciones de costo-beneficio, mientras que los otros es salir corriendo a pues tratar de apagar el incendio. Gracias, José Ángel. Ligia nos señalaba que tenemos un monto total de 62.000 millones, pero que no tiene todos los costos incorporados, y nos señala entonces que haya una cierta sinergia entre la gestión de riesgo y lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Tú, José Ángel, nos has señalado lo que tiene que ver con el marco teórico y cómo enfrentar y qué lugar ocupa el financiamiento en la gestión de riesgo. ¿Qué pasa con el sector privado, Rubén? ¿Cuál fue la experiencia de México? ¿Cómo México transitó en su estrategia para incluir al sector privado? Sí, muchas gracias.
Yo creo que debemos de partir desde cómo inicia y cómo se da esa evolución hacia el sector privado. En 1996 México crea por primera vez el Fondo de Desastres Naturales, un fondo presupuestario 100%, una bolsa de recursos que se utilizaba cuando ocurría una situación de desastre, donde era administrada por el Ministerio de Hacienda y se transfería a los diferentes ministerios para esa reconstrucción. Paso del tiempo se dieron cuenta que una bolsa de recursos presupuestaria en un año podría ser mucho dinero porque no había desastres, en otro año era completamente insuficiente por los desastres naturales que impactaban el país. De ahí se tomó la decisión de modificar la Ley Federal de Presupuesto del país para poder darle una asignación fija del presupuesto a este fondo. Se constituye como un fideicomiso con el principal objetivo de que al final del año los remanentes no tuvieran que reintegrarse y ese dinero pudiera quedarse en esta bolsa, porque los que conocen de materia presupuestaria sabrán que el dinero que no te gastas este año, el año que viene te castigan y no te vuelven a dar el mismo dinero. Entonces, cuando no te gastas ese dinero en desastres, el año que entra dan menos y ese es el año que te pegan los de contratación de deuda, etcétera, etcétera. Segundo paso fue entonces constituir un mecanismo fuera de, digamos, de presupuesto, un fideicomiso que pudiera crear reservas, pero la ley del 2006 limitó a que solo fuera el 0.4% del gasto programable del presupuesto de egresos de cada año lo que debiera tener el fondo al inicio de cada año. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma ley topó el monto máximo que puede tener el fondo al inicio de cada año. Si no me gasto nada, no me dan nada. Si me gasto, me lo completan hasta llegar a este 0.4%, que puede crecer conforme crezca el presupuesto, ¿no? Derivado de ello es que con la exposición a todo tipo de peligros que tiene México, ¿no? y la frecuencia con la cual se ha visto impactada las finanzas públicas del país, que se decidió empezar a trabajar en esquemas de transferencia de riesgos que cubrieran, como ya lo comentaba atinadamente mi colega, cubrir capas un poco más superiores y no cubrir la frecuencia, cubrir un poco más de severidad. ¿Por qué instrumento se empezó? Se empezó a trabajar en un instrumento que cubriera contra terremotos, precisamente porque terremoto, si bien no es el evento más frecuente, es el evento que mayor impacta, y cuando ocurre un terremoto la necesidad de liquidez es muy importante, necesidad de liquidez. De ahí que se trabajó en un esquema paramétrico, cuya diferencia de un esquema de seguro tradicional es si se detonan los parámetros predefinidos en un contrato. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 8 grados en la región cubierta con una profundidad de X kilómetros, automáticamente tienes una indemnización de tantos millones. Fin de la discusión. No hay que ir a inspeccionar cuántas casas dañadas, cuántas escuelas, cuántos hospitales. Eso se diseñó para atender la parte emergencial, la parte de atención a la población, ayuda humanitaria a la población, toda la parte de un poco de la atención de la población, de la emergencia, limpieza, remoción de escombros, la parte de la recuperación temprana. Sin embargo, el fondo, si bien tiene una cantidad significativa de presupuesto para atender digamos, la parte mayor de frecuencia y de menos impacto, también se dieron cuenta que en la parte de reconstrucción, no de emergencia, también era necesario apalancar este fondo con un seguro en exceso de pérdida. Y entramos un poco a la parte seguro tradicional, que también José Ángel lo explicó, la posibilidad de seguros tradicionales, un poco para apalancar este fondo y evitar que en años, por ejemplo, como en el año pasado, se tenga que buscar reorientación del presupuesto para poder inyectar más recursos en el fondo y que pueda atender la reconstrucción del país. De ahí que también México, en esta estrategia, digamos, en el desarrollo de esa estrategia integral de gestión financiera del riesgo de desastres, pues cuente pues, con un fondo que atiende tanto la parte emergencial como de recuperación y reconstrucción, un bono catastrófico contra terremotos y huracanes que cubre capas catastróficas, y un seguro en exceso del fondo que cubre de manera indemnizatoria los activos públicos del país y las viviendas de la población de bajos recursos. Si me permites, nada más quisiera regresar a un punto muy importante que comentó Ligia sobre
una gráfica de las pérdidas económicas. Si bien las pérdidas aseguradas han sido enormes y han habido en casos, como comentabas, aseguradoras al borde de la quiebra, lo que nosotros hemos visto en la realidad es que las pérdidas totales son mucho mayores que las pérdidas aseguradas. Existe todavía una brecha enorme de protección de daños que sigue habiendo cuando vemos a lo largo de los años cómo ha crecido la brecha, es decir, el total de pérdidas es mucho mayor que las pérdidas aseguradas y esa brecha continúa creciendo. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento, el desarrollo de nueva infraestructura no acompaña el aseguramiento de la misma forma como se da el crecimiento. Y por ende ese es uno de los puntos que también es muy importante que se ataque, porque aquí concluyo con lo que comentaba José Ángel del tema de la responsabilidad social. También el tema de responsabilidad social es sumamente importante porque al final de cuentas, cuando ocurren eventos de estas magnitudes, esa brecha, gran parte de esa pérdida no asegurada recae en el gobierno por ser sus activos públicos no estar asegurados o por la responsabilidad de tener que atender la población de bajos recursos que no tiene dinero para comprar un seguro y no tiene cómo regresar a la normalidad sin el apoyo del gobierno. Gracias, Rubén. Ligia, ¿hay espacio para el instrumentos de financiamiento verde que puedan atender los retos de vulnerabilidad climática? ¿Cuál es su opinión? Sí, los países nuestros cuentan con fondos que son de los países y que administra Naciones Unidas, como es el Fondo Ambiental Global, el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima. Los proyectos que los países presentan allí necesariamente deben incluir un análisis de riesgo climático, lo que hace que todos los proyectos que se presenten y aprueben en estos fondos van a ser proyectos que son resilientes y que van a apuntar hacia el desarrollo sostenible. No siempre los aprovechamos debidamente. Por ejemplo, la ventanilla 6 del Fondo Ambiental Global, del GEF, al cerrar, gran parte de nuestros países no habían usado toda la cuota que tenían disponible. Quizás a veces nos enfrascamos en la cotidianidad del trabajo y no siempre nos damos cuenta que tenemos esos recursos allí y que pueden usarse, y que hay instituciones en América Latina que están preparadas para apoyar a los gobiernos, tanto como agencias implementadoras como agencias ejecutoras, y que puedan hacer un uso eficiente de esos recursos que tienen a su disposición. Muy bien, gracias, Ligia. Sabemos personas de distintos países acá. José Ángel, yo estoy seguro que te ha tocado analizar distintas experiencias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué experiencias destacadas hay en materia de política pública, por un lado, y en materia de casos concretos, por otro, que creas que sea bueno compartir acá? Sí, con mucho gusto. ¿Podrían poner, por favor, el siguiente slide? Efectivamente, en este momento hay 6 países que han emitido su propia, el que sigue, por favor. El que sigue. Ese. Hay 6 países que han emitido su propia política de administración financiera de riesgo de desastres, empezando por Colombia, fue el primer país en hacerlo, pero también ya están Panamá, Filipinas, Kenia, Perú y la semana pasada Guatemala. Lo emitió, la acaba de emitir, y hay otros 2 países que ya tienen un borrador bastante bueno. Estos documentos son la visión de Estado de la política de administración financiera de riesgo de desastres, y es un documento macro, es un documento política, pero están acompañados por planes de implementación, generalmente a 5 años plazo. Eso es un tema pues más o menos complicado y complejo, y en esos planes de implementación sí se especifican cuáles son los productos específicos, cuáles son las entidades responsables y tienen plazos para cumplimiento. De otra manera, un documento tal vez muy bonito no se estaría materializando en la práctica. Si quieren el siguiente. Esto es una muestra de los tipos de objetivos, no se ven, pero por ejemplo, en general
hay un objetivo que es el de conocimiento del riesgo, el de poder cuantificarlo. Hay otros países que tienen en común, por ejemplo, el desarrollo del mercado local de seguros a efectos de que el Estado pueda transferir al sector privado, al especialista, a las compañías de seguros y reaseguros, ese pasivo contingente, por ejemplo, de casas de personas de bajos recursos y así protegerlos. Y con respecto a la práctica ya específica, concreta y real, si quiere pasamos al próximo ejemplo. El primero es el de la facilidad del Caribe para riesgos catastróficos, es el más antiguo y apenas tiene 10 años y un piquito. De esto es una referencia de todo el camino que falta por andar, pero ha sido un modelo exitoso y hasta la fecha ha pagado 130 millones de dólares y en un plazo máximo de 14 días. Este es el tipo de seguro paramétrico que menciona Rubén, de que permite una inyección de algún tipo de riesgo común, terremoto, huracán, exceso de lluvia, el que fuera. Si están menos que perfectamente correlacionados, pueden definitivamente lograr una reducción del precio. Y esto para el Estado es muy importante. El Banco Mundial, además, si no estamos promoviendo un producto en particular, seguro paramétrico, o cat bonds, o indemnizatorio, o líneas de crédito contingente, sino el conjunto de los diferentes instrumentos. No hay un instrumento perfecto por sí, ni mucho menos. Tiene que haber un complemento. Más adelante se va a ver un caso específico. Otros casos, por ejemplo, es el pool turco para aseguramiento catastrófico de casas de habitación, que logró que se aumentara fuertemente la penetración de seguro para ese sector. Y mencionando el tema de pandemias que usted tocó, hace como 2 años el Banco Mundial amplió la definición de desastre natural para incluir precisamente las pandemias y hace aproximadamente 1 año se sacó un bono para pandemias y recientemente, 3 semanas, se hizo un primer pago por un brote de ébola en la República de Congo. Esos son el tipo de innovación, desde los conceptos que estamos usando, la parte de incorporar la resiliencia en los créditos, por ejemplo, tradicionales, se está pensando ya en modificarlo y ampliarlo, y premiar, promover, ¿verdad? Ese tipo de mecanismos. El año pasado, literalmente, las Filipinas recibió por medio de su compañía estatal de seguros el primer contrato de reaseguros con el Banco Mundial para también un seguro paramétrico, y son otros casos más y los que se están dando. El bono catastrófico de la Alianza Pacífico, que más adelante Perú va a explicarles, también hizo uso, digamos, o se vio beneficiado por la diversificación del riesgo entre los 4 países participantes. Entonces, hay principios teóricos, definitivamente, que subyacen, pero que en la práctica sí tienen un impacto muy fuerte en términos de costos y que realmente los gobiernos puedan pagar por ese tipo de productos. ¿Qué trabajo conjunto hay entre el sector privado y estas instituciones, Rubén? Sí, complementando un poco lo que ya había comentado José Ángel, también vemos en este caso carteras crediticias, donde hemos analizado carteras crediticias particularmente de bancos agrarios que le hacen préstamos a población de bajos recursos para poder comprar semillas y poder hacer sus producciones, y también en el caso de bancos de desarrollo que atienden las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y hemos analizado comportamientos después de eventos de grandes magnitudes, como la problemática que se genera para la gente que pierde su negocio, pierde su cosecha y no tiene ni para regresar a la normalidad, mucho menos para pagar su crédito. Entonces, buscando de esta forma apoyar ese tipo de situaciones, hemos desarrollado lo que le llamamos portafolios crediticios de cobertura contra eventos de catástrofes, donde lo que se busca es
proteger esa cartera crediticia a fin de que ante la ocurrencia de un evento de X magnitud, también paramétrico, normalmente estos son paramétricos, aunque pueden ser en el sector agrícola de rendimiento, lo que buscas es darle ese respiro al banco para que el banco pueda a su vez, como es un banco de desarrollo que en la mayoría de las ocasiones tiene el mandato del gobierno de ayudar a los afectados, cuente con un respiro económico donde, por ejemplo, de ocurrir un evento de X características, se indemniza al banco para que el banco pueda condonar intereses, dar un periodo de gracia, ampliar la línea de crédito o de alguna forma pueda ayudar a sus acreditados a poder contar con un respiro económico, un alivio y puedan regresar a la normalidad. Ese tipo de productos se pueden hacer trajes a la medida. ¿Qué voy con eso? No necesariamente tiene que ser el comprador, el banco puede ser el comprador, cada uno de los acreditados, donde el banco impulsa el producto, pero cada uno puede adquirir ese tipo de productos en un esquema, por ejemplo, ganar-ganar, donde si tú compras un seguro masivo con estas características, yo banco, como disminuye mi riesgo crediticio, yo te disminuyo tu tasa de interés. Y al disminuir tu tasa de interés, automáticamente te va a compensar el costo de la prima del seguro. Hay muchas formas de poder buscar de manera masiva cómo apoyar a la población, sobre todo la población que de más bajos recursos, que muchas veces es la población que no puede salir adelante, como ya lo comentaba, y requiere del apoyo de una asociación público-privada. ¿Y tiene en la cabeza algún ejemplo de caso exitoso relacionado con eso? Ejemplos como casos exitosos, imagínate apalancamiento de un fondo, no quiero entrar a hablar de nombres en particular porque no me corresponde a mí dar el dato, sino el cliente, pero lo podemos hablar de casos exitosos, apalancamiento de fondos de atención de emergencias de una banca de desarrollo, donde la banca de desarrollo tiene un fondo de emergencia que solo lo puede activar ante la ocurrencia de desastres naturales. Una vez ocurrido el desastre, se activa el fondo para el apoyo de sus propios clientes acreditados, pero esos fondos tienen límites y muchas veces, y lo vimos en algunas ocasiones, el agotamiento del fondo por lo vasto de la afectación o del impacto del fenómeno, y por ende un apalancamiento del fondo significa que tú cuentas con una cobertura adicional que se detona y te permite continuar con esa liquidez necesaria para atender todo el espectro de afectados dentro de la región que tienes cubierta. Ligia, y ahora desde la mirada de los bancos del desarrollo, usted es directora de Ambiente y Cambio Climático de la CAF. ¿Cuál es el rol de los bancos del desarrollo en esta materia? Bueno, tenemos dos vías. En este sentido, por ejemplo, el Banco Mundial que está acá, el BID y CAF, que actúan en América Latina, los tres somos agencia implementadora de los fondos que yo mencionaba, el Fondo Ambiental Global, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación. Con los tres fondos podemos trabajar en la etapa previa apoyando a los países. Gracias. Con recursos que no son reembolsables de cooperación técnica para fortalecimiento de capacidades. Les pongo un ejemplo. En el Fondo Verde para el Clima, cada país tiene derecho a usar hasta $1 billón al año para fortalecer las capacidades nacionales. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el caso chileno, que ha sido capaz de usar 4 ventanillas seguidas, 4 años consecutivos, sus readiness para fortalecimientos de capacidades muy eficientemente. El primer año lo hizo para crear una autoridad nacional designada que trabajara muy coordinadamente entre Hacienda, el Ministerio de Ambiente y la Cancillería. Y se pudieran revisar todas las políticas, las legislaciones para dar congruencia de forma transversal en el Estado chileno de la gestión del riesgo y de la adaptación al cambio climático.
El segundo readiness fue ya para el fortalecimiento de las capacidades de todas las instituciones públicas, de todos los sectores que actúan en el gobierno y fortalecer la coordinación interinstitucional. El tercero fue para fortalecer todo lo que son las capacidades regionales y locales y darle congruencia a la normativa desde el nivel local con la que se había adelantado a nivel nacional. Ellos han sido muy efectivos en usar estos recursos. Adicionales a estos recursos también están los no reembolsables para los planes nacionales de adaptación, que incluyen gestión del riesgo. No todos nuestros países han aprovechado estos recursos. Están allí, deben tramitarlos, tienen bancos de desarrollo como agencias implementadoras actuando en la región y un sinnúmero de banca local, comercial y de desarrollo que también son agencias implementadoras para proyectos más pequeños y tienen un sinnúmero de muy buenas instituciones como agencias ejecutoras. Allí hay una oportunidad y hay que aprovecharla porque es una forma de prever, pero sobre todo de planificar el desarrollo hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya terminando este panel. La verdad que nos ha quedado claro, todos lo sabíamos y estábamos acá, que el financiamiento algún rol tiene que jugar en la gestión del riesgo, pero este rol no es al azar, sino que hay todo un desarrollo intelectual y a la ciencia económica a raíz de todo el trabajo probabilístico de cómo actúa el financiamiento en las distintas escalas y tienen un rol tanto la banca multilateral como el sector privado y, por supuesto, los distintos gobiernos. Así que muchas gracias, Ligia, muchas gracias, Rubén, muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, culmina así esta jornada de trabajo, de experiencias compartidas a nivel internacional para que se puedan mejorar esos aspectos que tienen que ver con el riesgo, inversión y buenas prácticas. Ese ha sido el mensaje de lo último que se ha presentado aquí en esta segunda jornada de trabajo en Cartagena de Indias. Nos veremos más adelante.